que tenemos que hacer es ubicar bien el ganglio, los ganglios celíacos, que en este caso se ve muy bien, están infiltrados. Se hace una punción con un equipo de ELRA, una aguja de ELRA que es específica para ablación por radiofrecuencia, y hacemos la ablación como lo enseñaron ahora, hasta que veamos estas estructuras blanquecinas y hayamos ablacionado en tiempo real la estructura, o en este caso los ganglios celíacos. Entonces, un video corto. Bueno, nada más como para ejemplarizarlo bien, porque el video es muy cortito. Esta es la aorta, ¿verdad? Mesentérica superior, tronco celíaco, y a partir de aquí identificamos el ganglio celíaco y hacemos una ablación dirigida a ese nivel. Y bueno, esta experiencia la iniciamos nosotros después de este artículo, que es un artículo que publica el grupo de Orlando, el grupo del doctor Barayulo, donde ellos comparan, hacen una comparación, un RCT entre pacientes que fueron sometidos a ablación de plexo celíaco con alcohol versus a pacientes que fueron ablacionados con radiofrecuencia. Ellos encuentran una diferencia estadísticamente significativa en lo que fue valoración de escalas de dolor. Y nuestra experiencia, bueno, Costa Rica es un país pequeño, no les voy a mentir, nuestra experiencia es muy poca hasta el día de hoy, pero en realidad es bastante satisfactoria. Tenemos 6 casos al día de hoy, vamos como por 8, pero hasta el momento los datos o el seguimiento han sido estos 6 casos. Tiene la característica, o es bastante atractivo, que uno hace el tratamiento dirigido en tiempo real y uno ve uno ve hasta dónde llega el tratamiento. A veces con la ablación con plexo celíaco se da una diseminación del alcohol, y eso se puede asociar a algunos efectos secundarios. Y lo que sí ha sido muy llamativo es la respuesta pre y post ablación en favor en los pacientes a los que hemos realizado la ablación con radiofrecuencia. Un hallazgo particularmente bonito, que es anecdótico, pero bueno, hay que comprobarlo en estudios, es que cuando uno hace ablación con alcohol, tradicionalmente el paciente empeora el dolor inicialmente, y hasta el día siguiente o a los días hay mejoría del dolor. En cambio, lo que hemos encontrado nosotros a la hora de ablacionar con radiofrecuencia es un alivio inmediato del dolor, o una mejora importante del dolor inmediatamente post procedimiento, sin ese cambio o empeoramiento del dolor inicial. Este era el primer caso que les traía. No sé si me pueden poner el otro. Y el otro es básicamente para repasar un poquito de la técnica de rendezvous, guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, solo quería, cuando vamos a hacer ultrasonido intervencionista y cuando vamos a hacer el rendezvous, tenemos 2 opciones de punzar o hacer la punción de la vía biliar. Si ustedes me preguntan cuál es la más segura, yo creo, o bueno, no creo, estoy completamente seguro que la punción más segura va a ser hecha a través del hígado. ¿Por qué a través del hígado? Porque el hígado es muy agradecido. Y eso lo hemos visto con las biopsias guiadas por ultrasonido endoscópico. Y en general usted punza y el hígado como tal va a generar un efecto de tamponamiento. Lo difícil es hacer rendezvous o cuando la vía biliar intrahepática no está dilatada. Si vamos a punzar, tenemos la opción de punzar el segmento 2 o el segmento 3. La forma más directa siempre va a ser punzar el segmento 2. Y aquí en esta foto que está acá, es que como no sirve el pointer, no lo veo. En esta foto que está acá, el segmento 2 es bastante simple de punzar. Generalmente está muy cerca del ecoendoscopio, pero tiene un problema. Y el problema de punzar el segmento 2 es que en el medio está esta estructura que está acá, que es el diafragma, ¿verdad? Entonces, si uno va a hacer un rendezvous y las cosas por alguna razón salieron mal, y uno va a pasar a hacer una hepatogastrostomía, el diafragma va a estar en el medio, y eso es un factor de riesgo para que haga migración. Entonces, como tal, es preferible, si uno tiene la posibilidad, de hacer la punción sobre el segmento 3. Lo que es importante es que cuando no va a funcionar el segmento 3, uno debería tratar de angular en el endoscopio de tal forma que vaya en dirección del ilio para poder dirigirlo eh, hacia la ámpula. Y si uno va a hacer el rendezvous desde el duodeno, hay que tener 2 consideraciones muy importantes. La primera es que si el endoscopio está en esta dirección o en esta dirección, a pesar de que aquí se ve que la guía está para abajo, eso es muy, muy improbable que vaya a pasar, porque la aguja está en esta dirección. Entonces la guía, el 99% de los casos, va a agarrar hacia arriba. Entonces, si uno va a hacer un rendezvous, ni punzando el duodeno, lo que yo le recomendaría es hacerlo en posición corta. Entonces la posición de recorte de CEPRE
Por dos razones, porque primero la aguja va a ir hacia la papila y entonces la dirección de la guía va a ir hacia la papila. Y la otra cosa, y que es importante a la hora de hacer rendezvous, es que la gran mayoría de las veces vamos a hacer rendezvous por patología benigna, ¿verdad? Entonces a uno no le gustaría que la patología benigna se complique. Y cuando uno hace punciones libres del colédoco, si estamos punzando aquí, como se ve acá y como se ve acá, estamos punzando pared libre del colédoco. Entonces eso quiere decir que si usted lo logró, magnífico, pero si no lo logró, la posibilidad de que un colédoco, que además tiene aumento de la presión, haga una fuga, es extraordinariamente alta. Entonces, por eso lo mejor sería hacerlo así, porque cuando uno lo hace así, generalmente lo está haciendo transpancreático y eso le da un margen de seguridad. Y si por alguna razón lo intentaron de esta forma, el tip que les doy es que traten de que la aguja no quede muy pegada a la pared, porque si la aguja queda pegada a la pared, lo que va a hacer la guía es agarrar hacia arriba. Mientras que si uno la deja larguito, uno todavía puede intentar y rezar, porque es muy difícil que pase, pero que haga como una de billar, que haga así, ta, ta. Entonces, si hace así, magnífico, pero si lo hacen pegado a la pared, el 99% de las veces la guía va a agarrar hacia arriba. Y como es patología benigna, hacer una codoneonastomosis, en ese caso no es como lo más conveniente. Entonces, les iba a enseñar este video, que a su vez, ahí estamos haciendo un invento, que no es un invento mío, igual lo vi de unos japoneses que inventaron una cánula, pero que ahí lo que le decía a Renzo ahora, es que uno de ahí es, como está limitado, uno aprende a inventar cosas, entonces ahí hicimos un invento. Pero bueno, aquí estamos y pulsando el segmento 3. El segmento 3 está más largo el ecuendoscopio, eh, se hace una punción, se avanza la guía. Si uno no logra atravesar la papila para hacer el rendezvous, lo que puede hacer, porque la guía cuando uno la está manipulando se empieza a pegar con la aguja, lo que uno puede hacer es utilizar un cistostomo para poder manipular la guía. Como ven, aquí logré avanzar un cistostomo hasta acá, justo por arriba donde está la estrechez, y manipulando con el cistostomo es mucho más fácil avanzar la guía a través de la papila para hacer el rendezvous. Es muy importante que el cistostomo es seguro, si no uno lo hace transhepático porque el hígado es agresivo. Entonces, pues usted quita el cistostomo y eso se colapsa el hígado, entonces no queda ninguno. Y lo que les quería enseñar es esto. Es un invento ahí que lo hice después de ver un invento japonés y básicamente, no sé si lo vieron, pues un cuchillo de precorte o un papilotomo que con un bisturí le hice como un caminito y la idea de agarrar el caminito es para montarme sobre la guía y no tener que sacarla a través del endoscopio. Uno de los problemas de hacer rendezvous es que cuando uno saca la guía por el endoscopio frecuentemente la puede perder. Entonces de esa forma, haciendo como esa hendidura, por decirlo así, en la punta del papilo o del cuchillo de precorte, cualquiera de los dos es útil, lo que hace uno es que se monta sobre la guía, ¿verdad? Y le pide un aventón a la guía y con eso logra uno canular con bastante facilidad, sin necesidad de tener que sacarla atrás del canal del endoscopio, que los que lo han hecho saben que es bastante engorroso. Entonces ahí después de unos cuantos intentos nos montamos sobre la guía y logramos canular la vía biliar. Logramos ya atravesar el tumor pancreático, bueno, después pusimos el stent y básicamente. Entonces, nada más, bueno, esto es otra cosa, pero bueno, lo que quería decirles es que los tips para hacer un rendezvous lo primero es que uno debería conocer muy bien la anatomía fluoroscópica, entonces por eso se complementa muy bien cuando hacemos EPRE y ultrasonido, es un muy buen complemento. Les recomiendo, sinceramente, ahí en el mercado solo hay una aguja 19 FNA nitinol, que utilicen esa, es muchísimo más agradecida a la hora de punzar y a la hora de tener que angular el endoscopio. Usen guías de 0.025 con rigidez de 0.035, esas hay dos en el mercado ahorita. ¿Y eso por qué? Porque si usan guías de 0.035, cuando empiecen a manipular la guía, al primer intento, pasarla hacia adentro es muy fácil, pero créanme que si tienen mucha suerte, la primera va a pasar hacia el ilio, pero muchas veces agarra para el otro lado. Entonces, la primera que lo jalen, si usan 0.035, se pela la guía, se queda pegada y ya no pueden manipularla. Y en ese caso, lo que uno tiene que hacer, porque si uno intenta manipularla a la fuerza, lo que hacer es cortar la guía y queda dentro de la vía biliar, que no pasa nada, pero no es lo ideal. Es volver a empezar, sacar otra, pues, quitar la aguja,
sacar la guía fuera del endoscopio y otra vez volver a punzar. Las guías de 0.025 con rigidez de 0.035 permiten manipular bastante la guía sin este riesgo. Sí existe el riesgo, porque sí, mentira, también se pelan, pero es mucho más fácil y se pelan menos utilizando esas de 0.025. ¿Y por qué tiene que ser la rigidez de 0.035? Porque después de que usted logró hacerlo, necesita pasar una serie de instrumentos a través de esa guía y si no tiene la rigidez suficiente, van a perder la guía porque se genera un loop. Usen un cistostomo de 6 French. En el cistostomo de 6 French hay dos en el mercado, de esas dos compañías que están ahí, por cierto. Y ese cistostomo, como les digo, es muy, muy, muy útil en el sentido de que ustedes pueden, para hacer un rendezvous, no importa que estén haciendo un rendezvous, ustedes atraviesan el hígado, llegan a la vía biliar intrahepática y ese cistostomo después les sirve como cánula para poder avanzar o manipular la guía de la forma que quieran y ahí ya sí no hay el riesgo de que la guía se pele o se raspe, por decirlo así. Y después de eso no tienen que hacer nada. Porque después podrían decir, es que va a quedar un hueco del estómago, ¿no? Cuando ustedes hacen eso, ese hueco se cierra solito y eso lo hemos aprendido del uso de Axios y de muchas cosas y no hay que poner clips ni cerrarlo de ninguna otra forma. Te lo digo con 100% certeza que no pasa nada, así como también les digo con 100% certeza que el hígado es muy agradecido y como hemos visto en la experiencia de tomas de biopsia, uno puede tomar biopsias y el hígado, gracias a Dios, no pasa nada. Pues estos tomos también tienen eso y les facilita mucho manipular la guía. Un tip que les puedo dar que tal vez sea de los más importantes es que a la hora de hacer estos procedimientos siempre vean la guía y el cistostomo y el estento, lo que estén utilizando bajo guía endosonográfica, porque eso que significa es que la guía, el estento, el cistostomo está debajo del transductor y eso a su vez lo que significa es que está directo con el canal. Muchas veces lo que pasa es que empieza a hacer esto y empieza a ver para otro lado y se mueve y ya desplaza el transductor y entonces no ve la guía. En la fluoroscopía solo son dos, es bidimensional. Entonces, usted puede ser que vea la guía que está en la dirección, pero el ecoendoscopio está en otra dirección. Entonces, usted empieza a empujar en esta dirección y la guía va hacia allá. Entonces, lo que va a pasar ahí es que van a perder la guía. Y siempre es bueno tener un buen asistente que les mantenga una buena manipulación de la guía para poder avanzar instrumentos sin perder la guía. Esos eran los casos que les traía. De nuevo, muchas gracias. So the topic is how to do confocal, CLE. I will show you some video because the interest is to differentiate this kind of cyst. You see, totally different. Mucinous and serous cyst, the same when you perform US. And so CLE, you saw the presentation this morning. It's a probe inserted in a 19 gauge needle. I have a pointer. It's slow. Okay. So we inserted the probe. It's a preloaded probe in the needle before to enter in the cyst. I have to move very slowly. And then you go in the cyst to perform your CLE. So just a remind, you saw these pictures. You have a serous cyst on the right. You have mucinous cyst on your left. Serous cyst with a superficial network, a vascular superficial network, and mucinous cyst with a band. It's difficult to see the serous cyst. It's like IPMN. IPMN is on your left with eyefish, with papilla. In fact, you see the papilla and the pseudocyst on your right with white particles. And so once you know these images, when you have a cyst like that on your right, you insert your needle, you can see it's a pseudocyst.
So I try to change. You have another cyst, a strange cyst with a wall a bit white. We don't know what it is. There's no enhancement. You see its contrast. And so we will insert the needle, a preloaded needle. We will push the probe once the needle is in the cyst against the wall. And we can see white particles. And once you are used to see the pictures, that's a bit difficult. It's not a standard. You can see it's a pseudocyst. Another unilocular cyst. You can maybe. There's no video. It's me, maybe. Ah, yes, it's me. You have a cyst here. Ah, bon, ça marche pas. You have this wall here. Probably it's a PMN branch duct on the images, but you are not sure. And you insert your needle, and you see papilla. The papilla is here. And you are sure it's IPMN. So you will follow your patient. Another unilocular cyst, it's the same cyst, you see, with the same image. You insert your needle in your IPMN. You performed CLE, and you see a superficial vascular network. It was not an IPMN with the same image. It was a serocyst. So we arrived to the case. It was a case, I think I have to push. We have a female with 50 years old with a gastric pain since 3 months and gastroscopy and colonoscopy normal. CT scan showed the 35 millimeters pancreatic cyst lesion in the wall lesion. You can nicely see the wall. It's about Yes, we can see the needle nicely. about 4 centimeters. So a bit. People did the probe. The probe is in the needle. It's 4 centimeters, and the other diameter is 3.8. So it's a bit larger. And Okay, you see then the it's needle, completely, this the probe fluid here. inside is completely clear. Now, there are some tiny blood vessels. You see, I have the color Doppler on, and if I increase a bit the lesion, you can see that there are some tiny vessels on the wall. So that's what we can say with the usual endoscopic ultrasound and with the Doppler. Then we are also, it would be interesting to see the relationship with the pancreatic duct. And you see, we have a very nice system with a very good resolution. So we can enlarge the image. So I can do it a bit even more. So you can appreciate the resolution for the pancreas. And then if you try to follow my pointer, then you'll see. Back. Okay, it's a pity. Okay, we go. We have Can you a move just a female with 50 years old with a gastric pain since 3 months and gastroscopy and colonoscopy normal. CT scan showed the 35 Chris will millimeters show you pancreatic cyst the lesion in the wall lesion. That's what relationship with the nice and the final the pancreatic procedures. duct, You have to be actually communicate. You have to be careful and avoid the big vessels. So you see the splenic artery and the splenic vein. So you have to move away from the big vessels. So now we have to locate a place where there are no vessels in between the gastric lumen and the cystic mass. So I think here is okay.
What you see on the ultrasound image is elements. you always see a marker, an freely. H. Okay, that's It's a good. bit, but I'll try to advance Could you a bit. just remind the audience when you injected with the fluorescein? Yeah, you can You have to inject it through immediately fluorescein. before the puncture. Usually it lasts for 20 minutes, 30 minutes. So possible, well, we didn't agree totally with the diagnosis of pseudocyst. And IPMN could not be excluded. So we have the diagnosis maybe with the CLE, we will conclude. And then we will have also, you will see, we will puncture the cyst. We speak a lot at the end. Oh, you see behind, behind what you have, it's a pseudocyst. Okay, you have a liquid, not very, but the patient has been operated after. So we have a pseudocyst, but the patient has been operated because we suspected IPMN. It was a cirrhosis on the pathology reports of the surgery. So just to show you, it is not easy. Sometimes it is easy. We have a fantastic diagnosis, but we can make mistake even with all we have in a position to do the management. Well, I finished. Thank you. Bueno, primero voy a mostrar dos casos porque me dijeron que eran 20 minutos, así que intentaré hacerlo. Voy a explicar la manera más simple y después intentaré explicar un poco la manera compleja, ¿verdad? Este es un caso que hicimos el año pasado, una transmisión en vivo para el Congreso de Cirugía Endoscópica de Chile, en septiembre. Era un paciente masculino de 21 años de edad, con episodios recurrentes de pancreatitis aguda en el contexto de pancreatitis crónica. El ultrasonido endoscópico mostraba un cuerpo pancreático con un Wilson dilatado irregular, ustedes ven aquí, ¿verdad? Y tenía litiasis también en el interior de 11 milímetros. Y habíamos hecho una CPRE, ¿verdad? Como ustedes ven aquí. Habíamos dejado un stent dentro del conducto y la idea era pues hacer una wilsonoscopia, retomar a este paciente y hacer una litotripsia. En ese momento comenzábamos a utilizar el colangioscopio IMAX de 9 French, que nos permitía entrar dentro del ducto pancreático de una manera más fácil, ¿verdad? Pero adicionalmente usar un nuevo litotriptor con más potencia, como un litotriptor alemán Walls, ¿verdad? Que creo que está andando o no está andando, sí, está andando, ¿verdad? Está correcto. Okay. Que nos permite, pues, romper los cálculos de una manera más fácil. Ustedes ven aquí, al momento de hacer la pancreatoscopía, pues nos guiamos un poco también por la fluoroscopía. Sabemos dónde está ubicado el hito, pero lo podemos ver en visión frontal. A mí me gusta siempre atravesar y después de atravesar, ustedes ven aquí el litotriptor. Tiene bastante potencia este litotriptor. Y cuando comparamos los trabajos, sobre todo en este tipo de cálculos en páncreas, el láser funciona un poco menor, tiene menos potencia, no sé por qué. La verdad es que en los casos que me ha tocado hacer con láser no he tenido la misma eficacia que con la litotripsia guiada por electrohidráulica, pero inicialmente la electrohidráulica tenía también menor potencia. Hoy en día pues ya hay litotriptores con más potencia. Y ustedes ven, nos vamos ubicando frente o diagonal al cálculo y lo que hacemos es comenzar a disparar, ¿verdad? Sin tocar el cálculo y este comienza a fragmentarse. Ustedes están viendo aquí cómo se comienza a fragmentar. El cálculo per se ya produce un proceso inflamatorio, ¿sí? Crónico alrededor de las paredes del Wilson. Estamos aquí en el Wilson, ustedes ven aquí la imagen de la fluoroscopía. Y la idea es poder destrozar el cálculo para poder liberarlo de manera más fácil y poderlo retirar de manera más fácil del conducto pancreático.
manipular el ducto pancreático a veces es un poco más difícil debido a la estrechez. Era mucho más difícil con un colangioscopio de 11 French, como es el IMAX de 11 French, o es más difícil a veces dependiendo de la dilatación del Wilson que tengas, con uno de, ahí ustedes ven el cálculo fragmentado, ¿verdad? O con un colangioscopio de 10.5 French, como es el de Spyglass, con el de Boston, ¿verdad? Entonces, la ventaja es con el de 9 French es que incluso podemos entrar en áreas estenóticas debido a la inflamación. ¿Sí? Este paciente tenía una estenosis justo a nivel de la cabeza, pero era debido a la inflamación que se debía al mismo cálculo. En ocasiones como tips, lo que puedo dar es que hay que dilatar esta estenosis inflamatoria previo a realizar la litotripsia. Y una vez que ya hayamos fragmentado, lo que hacemos es, voy a adelantar un poco para poderles mostrar el otro video. Lo que hacemos es simplemente pues pasar una guía hidrofílica y un balón. Hoy en día también contamos con canastillas. Todo esto es inflamatorio, ¿verdad? Entonces ustedes ven aquí, inyectamos contraste para ver si está todo bien, para ver si hay residuos de cálculos, no los vemos. Y aquí vemos que hemos terminado correctamente la litotripsia de la manera convencional. Significa entrar a través de la papila, hacer una papilectomía. Sí, a mí me gusta dejar siempre un stent inicialmente porque eso debilita el cálculo y me ayuda a trabajar en una segunda instancia. Pero si lo quieres trabajar en primera instancia, lo puedes hacer. Y posteriormente, como ven, dejamos una guía y lo que hacemos es pasar un balón para retirar los litos. Muchos de ellos, inclusive ya con la irrigación, van saliendo, ¿verdad? Porque recuerden que esta área que estaba inflamatoria, nosotros la dilatamos para que me ayude a pasar el colangioscopio de una manera más fácil y poder maniobrar también de una manera más fácil. Bueno, esta es la manera, vamos a decir, tradicional. Listo. Esta es la manera tradicional de cómo manejar una pancreatitis crónica y hacer una pancreatoscopía. Ahora les voy a mostrar un caso, ¿verdad? El segundo caso, que es una manera un poco... después de la litotripsia y de sacar el cálculo, no necesitas dejar la prótesis. Me dan solo un segundo para... Okay, no sé si ahí están viendo. Ok. Entonces, esta es la manera más compleja y en algunas ocasiones puede ocurrir, ¿verdad? Este es el tratamiento de la pancreatitis crónica calcificante. A veces puede ser difícil y requerir un manejo interdisciplinario. Y la pancreatoscopía, que es lo que estamos hablando ahorita, pues, que es incorporar una litotripsia a través del canal del Wilson, es una técnica promisoria, ¿verdad? Con sucesos clínicos reportados de 74 a 100% en la literatura, ¿verdad? Los eventos adversos están reportados del 0 al 30%, ¿verdad? Pero hasta los reportes últimos han sido hechos con Spyglass, ¿verdad? Con colangioscopios de 11 French, de 10.5 French, ¿verdad? Entonces, el caso que les presento es un caso de una paciente femenina, ¿verdad? Que vino, perdón, no sé por qué se está adelantando mucho. Parece que... Ok, este es el caso. Una paciente de 57 años con historia de diabetes femenina y un páncreas de Bisum diagnosticado en 2022. Hizo una historia de ictericia con síndrome abdominal y no pérdida de peso, ¿verdad? Ya había hecho historias previas de dolor abdominal
y que había sido difícil el manejo de esta paciente, ¿verdad? La CPR había mostrado, hecha en otra institución, cálculos dentro del ducto pancreático y pusieron pues un stent en el ducto pancreático, pero no inicialmente, ¿verdad? Esto fue más bien en nuestra unidad. Cuando nosotros recibimos a esta paciente, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Intentamos hacer la canalización del ducto pancreático y no fue factible, fue súper difícil. La vía biliar fue factible hacerla, pero ustedes ven, al entrar, al querer entrar por la papila mayor, no fue viable. Así que en ciertas ocasiones, sobre todo en estos páncreas divisum, es extremadamente complejo. Así que lo que decidimos hacer fue una técnica de rendezvous guiado por ultrasonido endoscópico, porque teníamos un Wilson dilatado. Ustedes ven aquí el cálculo. Este es el ducto del Santorini. Y pasamos nuestra guía, ¿sí? Posteriormente tomamos un duodenoscopio y entramos por la papila menor. Inyectamos para estar seguros de que estábamos en la papila menor y hicimos una esfinterectomía de la papila menor y hicimos una dilatación y colocamos una prótesis en cola de cerdo inicialmente, ¿verdad? Esta paciente fue retomada creo que un día o 2 días antes de venir para acá. Y esta es la visión endoscópica de lo que hicimos a través de la papila menor, como ustedes ven. A mí me gusta cortar, pero posterior al corte me gusta hacer una dilatación siempre cuando tengo este tipo de pancreatitis crónica, porque eso ya la hidratación ayuda incluso a descomprimir bastante el Wilson y a que estos cálculos comiencen a salir, sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Y la misma dilatación ayuda a destruir algunos cálculos que sean más débiles, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos una dilatación con un balón de 6 French, porque ustedes vieron había una estenosis. Entonces, cada vez cuando ustedes ven pacientes como estos, que se forman cálculos es porque hay una estrechez generalmente en la vía biliar. Ahora, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina es muy difícil de determinar, ¿verdad? Lo más probable es que estos pacientes se vuelve un círculo recurrente, ¿verdad? Hay una disminución del calibre del Santorini y por aquí es donde fluye, pero la presión no es correcta y se produce un proceso inflamatorio y esto produce una estenosis inflamatoria y esto lleva a la formación de cálculos, ¿verdad? Entonces, una vez que se hace la dilatación, que es lo que hicimos, ¿verdad? Pusimos inicialmente el stent y luego pues la dejamos. Lo que hicimos fue retomar el caso después eso fue hace 2 días atrás, para comenzar a hacer la litotripsia, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicimos de manera inmediata a través del ducto pancreático después de un rendezvous? Porque en el rendezvous, en una patología benigna, ¿verdad? Tenemos que meter mucha agua para hacer una litotripsia y el riesgo de que salga líquido a la cavidad es mucho mayor. Entonces, es mejor dejar una prótesis inicialmente que va a ayudarte a que el cálculo se debilite y 2, a que esa entrada por donde hiciste, porque nosotros utilizamos un cistóstomo de 6 French, ¿verdad? Para entrar dentro del ducto pancreático y se termine de cerrar y después retomarlo por la vía natural y de esa manera evitamos las complicaciones. La paciente estuvo súper bien en su primera intervención y en la segunda intervención pues logramos sacar todos los litos. Miren, ya muchos se habían fragmentado solo con la presencia del stent. Lo que hicimos fue hacer una litotripsia y barrer con los cálculos, ¿verdad? De una manera mucho más fácil. Entonces, en este caso la litotripsia no fue necesaria de realizarla y hoy en día pues